Todos conocemos Pokémon Rojo Fuego, es el juego por excelencia a la hora de empezar una nueva aventura Pokémon. Es tan rejugable que muchas personas de la comunidad añaden reglas de dificultad, siendo la más conocida el modo Nuzlocke, con sus 3 principales reglas. Y yo hace mucho que quería jugar uno, así que me decidí por empezar en la región de Kanto para en un futuro llegar a Paldea. El camino no será fácil, pero prepárense, porque están a punto de ver mi posible campeonato o mi derrota rotunda en la meseta añil de Pokémon Rojo Fuego. Comenzamos en Pueblo Paleta, donde no solo elegiremos nuestro inicial, sino que por si no lo saben me gustan mucho los Pokémon de tipo planta, así que elegiré a todos los iniciales de este tipo en cada región. Pueden darle la bienvenida a Menta, que desde su primer combate demostró su potencial. Obteniendo nuestras primeras Pokébolas pudimos capturar a Phil en la ruta 1, a Bacha en la ruta 22 y a Nikki en la ruta 2. Todos se pusieron a entrenar para luego caminar al Bosque Verde, donde maté un Weedle sin querer. No me esperaba que fuera crítico, lo siento. Descansa en paz, posible Vidril. El plus de tener a Bulbasaur en el equipo es que no se puede envenenar aquí, y tener a Pidgey con Tornado nos abrió la ruta completa a Ciudad Plateada. Oye, si quieres ir contra Brock, enfréntate a mí primero. Papeando al hijo de Brock, ahora teníamos que retarlo, siendo una batalla de spam al botón A porque tenemos el tipo a nuestro favor, obteniendo así la medalla roca. Oye niño, esto te manda tu mamá. Con zapatillas nuevas limpiamos la ruta 3 de entrenadores y tomamos un Spiro. Y en la entrada al Monte Moon hicimos una compra de dudosa procedencia por 500 pesitos. Yo creo que fue buena inversión. Dentro de la cueva lunar un Zubat se pegó a mi cabeza, mientras que Bulbasaur y Pidgey evolucionaron para derrotar al Team Rocket, que estaban molestando a un ruinamaníaco, el cual también pensó que le íbamos a robar. Por suerte teníamos Somnífero para él y de premio por salvarlo nos llevamos el Fósil Helix. Tras salir de la cueva vimos a lo lejos Ciudad Celeste. Aquí Alan evolucionó para poder pelear contra Azul en pleno Puente Pepita y de paso farmear un poco de dinero con los domingueros. Ok, primer Pokémon de la ruta. Hola Caterpie. Chacahuacanaka el gusanito y Joelix el Weedle reencarnado fueron nuestros Pokémon de ruta, teniendo un equipo ya medianamente sólido para entrenar en la ruta de arriba. Y cuando ya éramos fuertes, tocó ir a ver a Misty. Este tú no lo tienes, Misty. El Magikarp de contrabando que habíamos obtenido se convirtió en un Gyarados para ser el counter perfecto para la líder de agua. Pero Menta se bajó él solito a todo el equipo de Misty y se llevó el MVP. ¡Qué pro! Así es como se nos da la medalla cascada y de inmediato oímos que estaban robando a la casa de al lado. Por suerte tenemos la maravillosa combinación de Somnífero más Ojo Compuesto. Este era el temor del Team Rocket, pero nos la devolvieron en la siguiente ruta ya que un Butterfree tryhard envenenó a medio equipo mío y casi no llegamos a Ciudad Carmín. Por favor enfermera Joy, denles algo. El líder Surge era conocido por su tipo eléctrico, así que fuimos a la cueva Diglett para robarnos a Topney. En realidad le quería poner Topi. Ah, genial, esta planta me corta el paso. Oye, ¿y si la saltas? No, esperen, no quise decir eso. ¡Ah! Para conseguir corte nos infiltramos en un barco y usamos a nuestros tipo volador para combatir, ya que en el gimnasio no iban a tener mucha relevancia. Azul también venía por ahí y nos quiso molestar, pero le hicimos un baile de intercambios y lo derrotamos. Ok, último combate de este barco y nos largamos de aquí. Ok, Pikachu. Magnitud. Portazo. ¡Ay! Ese portazo llega a ser crítico, mi Topney muere. Topney casi ve la luz, pero solo era su desarrollo de personaje para ir a pelear contra Surge, siendo él quien venció a su Voltorb y a su Pikachu con magnitud. Y para Raichu, su hermano Menta se encargó. Ese ratón no se esperaba que teníamos equipada la valla Cetaresa, drenando así toda su vida hasta el final. La medalla Trueno era de nosotros. Intentamos ir a Safran, pero los guardias no nos dejaban pasar, así que nos desviamos por la ruta número 9, bajando por el túnel Roca y haciéndonos amigos de un Geodude. Y siguiendo la ruta ya estábamos en el famoso Pueblo Lavanda. Se me olvidó decir que aquí capturamos a Shani el Growlithe. Logramos escabullirnos por el subterráneo y saliendo de la alcantarilla llegamos a Ciudad Azulona, donde ocurre una curiosa elección. Aquí nosotros podemos tener un Eevee, un Pokémon del casino o un Pokémon de ruta en el agua, pero esta vez apostaremos todo al rojo en el casino para que un Abra se nos una después de hipotecar nuestra casa. Como ya saben, la líder Erika es susceptible a ataques voladores, así que trajimos al equipo a nuestro Zubat para evolucionarlo y que él solo dominara el campo de batalla
batalla con su dualidad veneno volador. Simplemente cine. Por ganar la medalla arcoiris quería festejar en el casino, pero me encontré el Team Rocket ahí. Hermano, por favor, déjanos en paz. No le hicimos caso al del Team Rocket porque su jefe estaba en esta guarida. Y con todo menos con miedo nos metimos en un PvP, donde su Kangaskhan metió presión, pero Graveler era más bueno. El jefazo usó teletransporte o algo así porque se esfumó en cuanto perdió, pero se le olvidó la Sylph Scope. Este objeto nos conecta directamente al cementerio de Pueblo Lavanda. Pasando por una pequeña pelea con Azul, atrapamos a un Gastly y nos enfrentamos a un ente sobrenatural. Ver la película del Conjuro sirvió de algo y lo exorcizamos para subir al último piso del cementerio, donde estaba otra vez el Team Rocket. Normalmente en estas batallas tengo previsto golpes críticos, pero a veces me toman por sorpresa. Confusión. ¿Qué? Ok, Chacahuacanaka, escapa. ¡Escapa de acá! Chacahuacanaka, tranquilo, todo estará bien, no recuerdes ese crítico. Yo no quería perder a Butterfree, así que Golbat entró de reserva y fuimos a despertar a un Snorlax del oeste. Y lo que no estaba previsto volvió a ocurrir. Giga drenado. No lo mates, no lo mates. Menta 5 pesos, what the fuck. ¿Qué hijo de... Menta, ¿qué acaba de pasar? Al no poder contra ese Snorlax era mejor evitarlo. Aún teníamos a otro Snorlax en la parte del sur, pero había que planear una estrategia mejor a la que teníamos. Para este caso llevamos a Kokuyo, con hipnosis, rayo confuso y daño secreto que podía paralizar. El mejor plan funcionó y TJ se integraba al equipo. Como supuestamente teníamos que ir contra Koga, desempolvamos a nuestro Abra porque tenía que ser el MVP, y para ganar experiencia entrenamos con los moteros del camino de bicicletas, evolucionándolo hasta Alakazam. Graveler por su parte evolucionó mientras papeábamos al Team Rocket en el Sylph SA, lugar en donde tuvimos otro combate contra Azul en el cual lo predijimos todo. Crazy derribando a Charizard, Shani con Vaya Tania para prevenir el sueño y nuestro Gyarados con rayo, cortesía del casino de Ciudad Azulona. Luego del combate, Azul y yo nos dividimos para acabar con el Team Rocket porque ya estábamos hartos. Esta simple visita al Sylph SA resultó ser mucho más de lo que esperaba. Giovanni estaba en el último piso negociando en secreto de los líderes de Kanto por el poder de la compañía Sylph y el proyecto de la Master Ball. Como siempre, yo estaba en el peor o mejor momento y me tocó pelear contra él solo. Yo contra un líder mafioso. Pero lo que no estaba seguro en la ecuación del jefazo era mi Golem con demolición y mi TJ con Vaya Meloc. En un abrir y cerrar de ojos, todo el Team Rocket evacuó y en agradecimiento nos dieron un Lapras, el cual me quería bastante por alguna razón, y además se nos confió el prototipo de la Master Ball. El tiempo que perdimos fue recuperado en el gimnasio de Fucsia, ya que Shazam usó Psíquico para barrer a Koga. En contraparte, en el gimnasio de Sabrina, armamos un equipo full defensivo especial, reclutando a Batio, el Voltor de la Ruta 10, y a Silver, el Lapras. El duelo contra Sabrina inició ayudándonos de pantalla de luz para luego recibir tremenda premonición de Kadabra hacia Arcanine, pero la entrada de TJ fue tan god que fue el finiquito para Mr. Mime, Venomoth y el tan temido Alakazam. Se fueron para su casa y nosotros con la medalla Alma y la medalla Pantano, y teníamos vía libre para navegar a la isla Canela, donde revivimos a Dinoco, el Aerodáctil, y de paso le enseñamos el poder de Octavius a Blaine. Este pequeño lo encontramos en la ruta 21, y como también me gustan mucho los Tentacool, pues decidí usarlo en el gimnasio, ya que seguramente no lo iba a integrar en el equipo titular. Oye Ale, ¿y por qué no usaste a Gyarados? Buena pregunta, mi querido Dorothy. Pues déjame decirte que Seba tenía mejores planes: destruir el último gimnasio, y ver a Giovanni en él me sorprendió. Pero al ritmo de la danza lluvia, logramos retirarlo profundamente. Felicidades, chico. Ojalá algún día nos volvamos a ver. Desapareciendo por última vez, la medalla tierra cayó. Y parece que las noticias volaran, porque Azul no me quería dejar pasar a la liga Pokémon. Teniendo un combate más parejo que el anterior, él se había hecho más fuerte. Y eso me daba miedo por algún motivo. Después de ese combate, no podía creer todo lo que había avanzado en solo un par de días, porque ahora el camino libre estaba listo a la tan esperada calle Victoria. En esta calle se enfrentan solo aquellos que han conseguido las 8 medallas. Tuvimos combates de exhibición bastante reñidos, acabando el tramo contra el rey y la reina de Kanto.
La liga de canto estaba a horas de comenzar. Tuvimos nosotros nuestro arco de entrenamiento y los candidatos eran nada más y nada menos que Menta en el desgaste, Shazam en el ataque especial, Seba en el pivote, Shani en la velocidad, Silver el matadragones y TJ en la defensa. El equipo estaba completo y esas colosales puertas se abrieron y no podía ocultar mi emoción y por supuesto los nervios. ¿Podrás aguantar el hielo de mis Pokémon? Lorelei abrió con D1 y nosotros con nuestro Lapras eléctrico. Si bien es cierto Lapras era lento, logramos bajar a la foca y también a Cloyster a cambio de unas púas en nuestro lado. Slowbro aguantaba más, pero no lo suficiente. Jinx enamoró a Lapras y durmió a Snorlax, pero TJ tiene cebo, siendo perfecto para durar en el desgaste de batalla. El último Pokémon de Lorelei fue Lapras, el primo malvado de Silver. Logró confundir a Snorlax, pero antes lo mandamos a dormir para que el mejor Lapras gane. Gracias Silver, no lo hubiera hecho sin ti. Creo que es muy temprano para celebrar, hijo. Un golpe ensordecedor inició el duelo contra Bruno. Viendo la Pokédex me di cuenta de la baja defensa especial de Onix. Esa brecha sería la apertura que necesitábamos. Onix, Hitmonchan, Hitmonlee y su otro Onix cayeron a manos de Shazam hasta que tocó el peso pesado, Machamp contra Alakazam, pero este escenario pasaba en todas y cada una de las ocasiones posibles y por eso nosotros teníamos la cuchara torcida, Shazam. Lo curioso es que esto se tenía que volver a repetir, esta vez en el combate contra Agatha. Shazam estaba en la zona, todo el escenario fue barrido a precio del agotamiento. Lo hiciste bien muchacho, deja este último combate a los demás. Antes de enfrentar a Lance había una condición, Snorlax tenía que aprender Surf, esto porque él era el único que resistía en un desgaste contra Aerodactyl. No sabía si quitar bostezo o si quitar descanso, esta decisión marcaría un efecto mariposa, el movimiento que nosotros retiramos fue bostezo. He oído hablar de ti, pero tu desafío termina conmigo. El campeón Lance, amo y señor de los restaurar todo, abrió con Gyarados, pero el nuestro era mejor. Aerodactyl, por otro lado, necesitaba ser parado con nuestro Snorlax y Surf. Quitábamos un tercio de vida a él, intercambiando movimientos hasta que el pinche Lance curó, pero esa jugada sucia fue pagada con un crítico de nuestra parte. No creo que haga hiperrayo, no creo que no lo mate. Hiperrayo y Surf fue el fatídico destino, en el cual ganamos por poco. TJ lo hiciste, pero aún falta Dragonite. Pivotamos a Silver creyendo que era lo mejor, pero solo con el ataque ala bajaba cerca de la mitad de la vida, pero la apuesta del pelirrojo al velo sagrado condenó su turno en un por 4 de rayo hielo. El combate aún no acababa, pues su Dragonair nos paralizó intercambiando su muerte y al final el encuentro era su segundo Dragonair contra mi parálisis. 2 turnos paralizados, señores, hasta que ese Dragonair cayó. Me gustaría darte el título del campeón, pero ahora mismo 2 aspirantes están peleando por él. Como siempre, habíamos llegado tarde, y desde las gradas vi el combate de Azul contra una Taloja. Ella perdió, y ahora nos tocaba a nosotros. Toda la aventura giraba en torno a este combate, siendo Lapras vs Pidgeot la apertura. Un ataque arena no sirvió para desviar nuestra precisión. No sé qué pensó Azul al sacar a Raidon, pero seguramente algo de roca estaba detrás. Pero Silver fue más rápido. Executor entró al cambio, pero ¿saben quién entraba aquí? Shani, quien recibió un somnífero de lleno, pero esos trucos baratos no servían. Vaya, Tania se activó al cambio y un lanzallamas fue recibido por esos huevos. Después de vencer a Executor, al cambio viene Gyarados, y Silver estaba esperando tan a gusto con su rayo que ni con una furia dragón logró acabarnos. Yo estaba seguro que después entraría Alakazam. Mi sorpresa fue ver a su Pokémon emblema salir. Seba salió a intimidar y amortiguar la cuchillada. Surf vs Llamarada fue el clásico irrepetible que chocó. La Llamarada fue crítica. Surf se hizo y no lo derribó. No podíamos sacar a TJ porque él tenía que salir intacto contra Alakazam. Shani no podía tumbarlo en un combate de desgaste. Menta, por otro lado, es débil al fuego, y a nuestro Alakazam lo sentarían de una con una cuchillada. Seba, todo queda en tus manos, bro. Todo estaba perdido en el fragor de la batalla, pero Sebastián aguantó con 10 PS al no ser crítico, y Surf no
pudo rematar. Esto nos obligaba a sí o sí mandar a TJ. Charizard se curó, pero nosotros ya estábamos posicionados, golpe aéreo versus tumbarrocas, y cuando por fin veíamos todo alinearse, la última llamarada de ese Charizard quemó a TJ. El estelar de tipo fuego cayó, pero ahora teníamos a un sweeper de ataque especial delante nuestra, y nosotros con la mitad de nuestro ataque reducido. ¿Recuerdan que quitamos bostezo y no descanso? Pues este es el punto clave y la culmine de esa decisión. Alakazam ya tenía el reflejo puesto. En el supuesto caso de no haber curado el quemado, él sería casi un dios. Teníamos que aguantar unos cuantos turnos dormidos. Me hicieron premonición y un psíquico se podía ver venir. El mejor pivote para esto era Shazam, que recibió los golpes por TJ para que este vuelva a entrar limpio. Ahora era un psíquico versus golpe cuerpo, 110 PS de nuestro lado, Alakazam quedándose a vida roja. Él era más rápido. ¿Sería TJ el primer caído de este loque? Solo lo sería únicamente si Alakazam acertara un golpe crítico. Sin un golpe crítico, la victoria fue nuestra. Conseguimos el tan aclamado título del campeón, sin ninguna baja en nuestro equipo. Probablemente sea la última vez que vean esta hazaña de mi parte, pero al menos hoy podemos darnos el gusto de celebrar. Hola Lee, vi tu campeonato hoy en la meseta. ¿Qué te parecería viajar a la región de Hoenn?